En este video vamos a desarrollar la actividad tensión 3 del ambiente de aprendizaje. El problema dice lo siguiente: en este esquema las masas de ambos bloques tienen el mismo valor, como lo podemos ver, 35 kilogramos. Si el coeficiente de fricción entre el bloque y la superficie es de 0,3, que obviamente afectaría solamente al objeto que está sobre la superficie horizontal, inclinada en este caso, ¿cuál es la aceleración y la tensión del sistema? Recordemos que estos dos objetos van a acelerar de la misma manera y sobre la cuerda van a experimentar la misma tensión, en este caso en estas direcciones, ¿cierto? Uno hacia arriba, el otro hacia arriba por el plano. ¿Qué es lo importante entender? Es que este objeto va a tener un sentido de movimiento, que es lo primero que nosotros debemos calcular. Para eso tenemos que hacer el siguiente análisis. Lo primero es que este objeto básicamente se va a tratar de mover hacia abajo por efecto de su peso. Pero este objeto que está sobre el plano inclinado, su tendencia también es ir hacia abajo por el plano inclinado. Ahora, ¿quién produce eso? El peso, pero el peso horizontal. Porque recordemos que si un objeto se mueve en un plano inclinado, el peso hay que descomponerlo. Entonces vamos a tener el peso del objeto y el peso vertical del objeto. ¿Ya? Por lo tanto, el peso que tiene este objeto sobre la superficie del plano inclinado se tiene que descomponer en lo horizontal y en lo vertical. ¿Qué es lo que ocurre? Es que este es el que trata que el objeto que está en el plano horizontal baje por él, y este peso es el que trata que este objeto baje por la polea. El peso de ambos es el mismo, porque los dos tienen la misma masa, de 35 kilogramos, pero el peso horizontal siempre es una pequeña parte del peso que tiene el objeto. Por lo tanto, si nosotros comparamos el peso horizontal con el peso del objeto, claramente va a ganar el peso del objeto, porque el peso horizontal es una parte propiamente de ese peso. Es una parte de ese peso. Con esto entonces nosotros ya podemos resolver el problema. Tenemos los datos del problema, el ángulo 29, el coeficiente de fricción y las dos masas que son de 35. Sabemos que el objeto va a subir y el otro objeto va a bajar. O sea que el peso del objeto 2 supera el peso horizontal del objeto 1. Esto es importante porque de aquí podemos armar nuestro diagrama de cuerpo libre y resolver el ejercicio. Recordemos que el peso horizontal y el peso vertical siempre lo vamos a trabajar, pero con el complemento del ángulo. Lo que nos falta de 29 para llegar a 90. Complemento del ángulo. Con esto entonces ya podemos armar nuestro diagrama de cuerpo libre. Arriba dejé, ¿cierto?, los dos objetos para que vamos viendo el efecto de la fuerza. En el caso del objeto 1, claramente sabemos que tenemos la tensión, que va siempre por la cuerda. Después tenemos la normal, propiamente tal, por estar sobre un objeto, sobre una superficie. El roce, entendiendo que el objeto iría hacia arriba o derecha. El peso vertical y el peso horizontal, dado que este objeto se va a descomponer. El peso horizontal siempre va a pretender que el objeto baje por el plano inclinado. En este caso no lo logra porque la masa 2 tiene un peso mayor a ese. Con esto entonces verticalmente sabemos que la normal y el peso vertical son lo mismo, y también sabemos que la tensión menos el peso horizontal menos la fuerza roce es equivalente en este caso, como lo podemos ver aquí, a la fuerza neta. En cambio, el objeto 2, con eso, mejor dicho, con la segunda ley de Newton podemos entender que la fuerza neta es equivalente a masa por aceleración. Ahora sí, analizando el objeto 2, entendiendo que este objeto 2 va a bajar, el peso y la tensión son las únicas fuerzas que están interactuando sobre él. En este caso, la fuerza neta sería solamente en la parte vertical y sería equivalente al peso menos la tensión. ¿Por qué no la tensión menos el peso? Porque este objeto va a bajar. Para que un objeto, en este caso, baje, esta fuerza tiene que ganarle
a la fuerza que se está oponiendo, a la fuerza que va hacia arriba. Por lo tanto, el peso horizontal tiene que ser mayor, en este caso, que la tensión. O bien al peso del objeto, yo le voy a descontar la tensión que va a tener, claramente por el sentido de movimiento. Con esto entonces podemos aplicar la ley de Newton y sabemos que la masa del objeto 2 por la aceleración es equivalente al peso menos su tensión. Tomando estas dos ecuaciones, ¿cierto? Y trabajándolas un poquito más, ¿qué tendríamos entonces? Recuerde que el peso horizontal se calcula como el peso, pero por el coseno de beta. ¿Por qué? Porque el objeto, al estar sobre un plano inclinado, su peso se debe descomponer. Ese peso al descomponerse, ¿cierto? Nosotros vamos a utilizar el ángulo beta. ¿Quién es el ángulo beta? Es lo que falta al ángulo alfa para completar los 180. También sabemos que la fuerza roce es equivalente a coeficiente de fricción por normal. En cambio, la ecuación 2, ¿cierto? Sería masa por aceleración es igual a peso menos tensión. Si seguimos trabajando aún más las ecuaciones, sabemos que el peso es masa por gravedad y la normal, como lo habíamos dicho anteriormente, va a ser equivalente al peso vertical. Con eso, entonces, la segunda ecuación nos quedaría como masa por aceleración es igual a masa por gravedad menos T. Si a estas dos ecuaciones nosotros las trabajamos una vez más, encontraremos la siguiente ecuación, en la cual el peso vertical es equivalente al peso por el seno de beta. Recuerde que el peso siempre usa beta. Recordemos que tenemos los siguientes datos. Las dos masas son de 35, el coeficiente de fricción es 0,3, el ángulo es 29, por lo tanto su complemento es 61. ¿Por qué? Porque es lo que nos falta para completar 90 grados. Reemplazando estos datos nos quedaría la siguiente ecuación, 35 por A es igual a tensión menos 35 por 9,8 por el coseno 61. ¿Por qué usamos 61 y no 29? Porque como lo dijimos anteriormente, esto está, la descomposición del peso siempre usa ese ángulo, el complemento de ese ángulo. Menos 0,3 por 35 por 9,8 por el seno de 61. Y en la otra ecuación tenemos 35A es igual a 35 por 9,8 menos T. Con estas dos ecuaciones, y resolviendo algunas de las multiplicaciones, podemos aplicar el método de reducción. El método de reducción, ¿qué es lo que específicamente hace? Simplifica las T, como lo habíamos visto anteriormente. ¿Ya? Por lo tanto, en este caso me quedaría 35A más 35A, que es 70A, eso es igual a 343 menos 162,28 menos 89,99. Si usted se da cuenta, básicamente al final es el peso del objeto 2 menos las dos fuerzas que se están oponiendo a ese movimiento, que sería la tensión que va con la cuerda y la fuerza de roce. Si hacemos la operatoria, ¿cierto? Nos quedaría que 70A es igual a 90,73 y al dividirlo por 70 nos daría 1,29 metros por segundo cuadrado. Que es el 1,29 por metro por segundo cuadrado, es la aceleración que experimentan los dos objetos. Uno sobre un plano inclinado y uno bajo la polea. Lo que nos falta calcular es la tensión, que en este caso la tensión, ¿cierto? Vamos a utilizar de estas dos ecuaciones aquella ecuación que tenga la tensión positiva. No siempre la más corta, como lo dije anteriormente, pero sí nos vamos a evitar algunos problemas. Reemplazando en esta ecuación la aceleración, tendríamos que 35 por 1.29 es igual a la tensión menos 162,28 menos 89,99. Esos dos números que están restando, si nosotros los movemos al otro lado de la igualdad, pasarían sumando. Por lo tanto, me quedaría 45,15, que es el resultado de multiplicar, y menos 252,27, que es resolver esas dos operatorias que se estaban desarrollando, que se estaban haciendo. Entonces, el 252,27, como está restando, pasa sumando, y al hacer la suma nos queda un valor de 297,42 newton. Esa es la tensión que está dentro de la cuerda
entendiendo que hay otras fuerzas que también están interactuando, pero que afectan en el cálculo que nosotros hemos hecho. Por eso es importante el diagrama, porque el diagrama nos permite a nosotros visualizar las fuerzas, ordenarlas y obviamente plantear bien las ecuaciones verticales y horizontales.